realidad es muy sorprendente encontrar un documento así como ese de principios de los años 50. El problema que se ha dado es que no hemos sabido valorizar la tecnología de la construcción de las famosas casas, la casa de quincha, como se le conoce. Eso es sorprendentísimo, porque además es como la época de oro de la arquitectura panameña con la modernidad. La trama urbana y la tipología arquitectónica de Colón no supimos apreciarlo desde la perspectiva de su valor urbanístico, de la perspectiva de su valor social, de la perspectiva de su valor arquitectónico. Panamá estuvo en ese momento realmente en la cresta de la ola del diseño latinoamericano, con edificios como los de la universidad principalmente y los del Panamá. Puede tener las mejores técnicas, los mejores trazados de vía, puede tener hasta un sistema de transporte, puede tener comercio, pero si no tiene el elemento fundamental de generar cohesión social, no es un buen proyecto. La madera era un material de construcción muy popular. La madera, es decir, casi todas las primeras construcciones que se trajeron a Panamá al principio del siglo con el canal eran construcciones de madera. La madera la traían. Hay una situación que realmente resulta muy interesante de ver ahora a esa distancia, ¿no? Digamos, más de 100 años. Es que gran parte de los diseños que se hicieron al principio del siglo XX, cuando los norteamericanos se hicieron cargo de la construcción del canal, tuvieron que atender en primer lugar el control de las enfermedades tropicales, el control de las epidemias, principalmente de malaria y de fiebre amarilla. Y tuvieron que crear una cantidad de medidas para eso, que son las normas urbanas. ¿Cuál era la tipología constructiva? La tipología constructiva era una tipología sencilla de madera, ¿sí? Los pisos tenían una serie de vigas, una serie de pares estructurales que descansaban sobre unas vigas de madera. Encima de eso iba a comer el piso o el sello de la madera, ¿sí? Con su escalera de madera. Y los baños, la parte de acá ya era diferente. Se usaban elementos de concreto por el efecto de que iban a estar muy próximos a la humedad y por estar próximos a la humedad pues requerían de otro tipo de material. Fue siendo un material que quedó entonces en la primera parte del siglo XX para las viviendas populares, para las casas de inquilinato. Y casi que se convirtió en un sinónimo de pobreza. Entonces también la gente lo rechazaba. Entonces el trabajo con la madera llegó a ser sustituido por razones de seguridad en muchos casos, porque resulta que la madera se quemaba. Primero que la vivienda de inquilinato es una vivienda que responde al desarrollo de la construcción de la zona del canal. Esa arquitectura que se generó en el inicio de la construcción del canal de Panamá y también con los franceses, ¿sí? La arquitectura de la casa de madera, con los 4 techos de agua, con sus aleros inmensos, fue la tipología que dominaba en los campamentos de las construcciones del Canal de Panamá. Se añadió un concepto nuevo que era el concepto del módulo urbano de la ciudad, cosa que no era parte de ese vocabulario de lo que usaron tanto los franceses como los norteamericanos en la construcción del canal francés. Esa vivienda
que se replicó en el barrio del Chorrillo, parte de Santana, parte del Marañón, el Guachapalí, el famoso Guachapalí, ¿sí? Que estaban ahí, parte de Caledonia también. Yo viví toda mi parte de mi niñez y mi juventud en una casa inquilinato. Lo que pasa es que esas casas, el protagonismo de esa casa era el patio interno, el courtyard, decían los americanos, el patio. Y ese era el patio limoso porque ahí siempre estaba lleno de agua, se creía limo, y ahí la gente rebalaba y patinábamos mucho, como yo me di varios golpazos ahí, porque ese patio tenía también un desagüe de las aguas. Cuando llovía, las aguas pasaban por ahí, iban al sistema. Ahí se hacía la fiesta de los 15 años, del bautismo, se hacía velorio, la pelea entre los vecinos, la pelea de los jóvenes que vivíamos ahí. Ese era el espacio que, como llamaban los griegos, ¿sí? La famosa ágora, donde se reunía la gente y compartía, ¿sí? Sus inquietudes, sus necesidades. Pero había otro espacio abierto, que eran los balcones que daban hacia la calle. Por lo menos en el caso particular mío, donde vivía con la familia mía, mis padres, mis tíos, mis tías, ¿sí? Daba hacia la calle. Y ahí había un balcón y ahí uno interactuaba con el transeúnte que pasaba. Hola, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo estás? Oye, no te veo mucho tiempo. ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás trabajando? ¿Sí? Ese es el espacio público-privado. Sin embargo, el hacinamiento, la falta de privacidad, pues no es bueno. De la perspectiva social no es bueno. ¿Sí? No es lo correcto. Sin embargo, yo creo que tiene más beneficio esa tipología de arquitectura de la perspectiva social que adversidad. Uno generaba cohesión social en el bloque. Y esa cohesión social se manifestaba en el espacio público, en el espacio compartido. Uno puede pasar todavía por el campo y en las casas que están muy afuera de la área urbana de nuestras ciudades pueblos, uno puede todavía conseguir estas casas que tienen cientos de años, y eran casas térmicas, es decir, no permitía que el entorno interno se perdiese, es decir, no había escape del valor interno, la temperatura interna se mantenía. El mismo diseño interno respondía a entender el fenómeno natural que había ahí. Hay dos aspectos relevantes, el aspecto de la tecnología y el aspecto social. Es decir, esa casa de Quincha era producto de la famosa ayuda que se daba entre la comunidad y la pareja que iba a habitar esa nueva vivienda. Entonces había un trabajo colectivo. La familia, las amistades colaboraban en el proceso de la elaboración del hábitat de una nueva pareja. Esa tecnología y ese proceso social fue modificándose por la tecnología y los procesos constructivos sociales que se daban en la ciudad. Es decir, el mercado generó la tecnología para construir vivienda en serie, ¿sí? Y esa tecnología fue llevada también o el hombre del campo la compró pensando de que esa tecnología era mejor que la tecnología que ellos utilizaban en construcción, el famoso bloque de concreto o el bloque de arcilla. Colón surge por una condición muy particular. Colón surge por el ferrocarril.
¿sí? La Spinwall, como se le conocía a la isla en aquella época, es producto de un relleno y también es producto de convertirse en una terminal de la estación del ferrocarril de Panamá, ¿sí? Colón surge de esa perspectiva, ¿sí? Desde ahí, de ese relleno que también es producto de la construcción del canal de Panamá con los franceses, Colón comienza a tomar un protagonismo de la perspectiva de su arquitectura. Y es una arquitectura que responde al trópico. Eduardo Tejera, el historiador, hizo un trabajo en donde él sacaba el origen del diseño de la ciudad, de los pueblos del ferrocarril de Estados Unidos. Tenía esas características. En realidad era la avenida del frente y dos o tres calles más, nada más. Creo que no llegaba ni siquiera a la avenida central en esa primera organización espacial que vino con la fundación de la ciudad a mediados del siglo XIX. Pero después eso se repitió y entonces se convirtió en una zona completa, incluso con un pedazo de tierra organizada por los norteamericanos que fue Nuevo Cristóbal y que fue de vuelta a Panamá como área revertida también en los años 50, finales de los 50 me parece. Yo creo que, fíjate, yo creo que el problema de Colón es un problema que se repite en todas las áreas urbanas o en los cascos de nuestras ciudades, tanto del área metropolitana de la ciudad de Panamá como las ciudades de provincia. Es decir, no hemos sabido valorizar nuestra historia urbana. Y el Hotel Washington es un hotel que fue construido por los dueños del ferrocarril de Panamá, ¿sí? Y el Hotel Washington era la entrada del Caribe, en inglés se llama el gateway, o la entrada, o el sitio primario de cualquiera persona que venía del Atlántico o del Caribe, entraba a la República de Panamá. Es decir, era la puerta de acceso. Y cuando tú entrabas a esa puerta de acceso, para cualquier turista, pues se tenía que tener un espacio, una edificación que le diera cobijo. Su diseño de su piscina, que estaba es decir, querían relacionarla con el mar. Si quería que tú sintiese que tú estabas cerca, que tú no estabas metida en una estructura confinada en tierra, sino que diese la impresión que estaba en el mar, que el mar entraba a ella. Si tú vas a ese hotel en su diseño de su paisaje, que está diseñado en función del paisaje, no tanto de la arquitectura, no da de mucho protagónico a la arquitectura, sino al paisaje. Tú entras por un gran pasillo, ¿sí?, de palmera que te lleva a un recinto, pero es una palmera que te está definiendo un movimiento, ¿sí?, pero que también te relaciona con el espacio exterior. Se dice que realmente el padre del diseño urbanístico es Guillermo de Roo, como también padre del diseño de muchas, de gran parte de las edificaciones de la Universidad de Panamá. El arquitecto Guillermo de Roo fue inspirado mucho por lo que pasó en Brasilia, el diseño de Brasilia, que si nosotros miramos el modelo del diseño, de la arquitectura, no tanto del diseño urbano, la arquitectura, vamos a encontrar muchos parecidos en el concepto de la estructura modular. Aquí quería que la arquitectura fuera parte de un espacio, no que el espacio fuera parte de la arquitectura, sino cuando tuve la planificación de la universidad, del edificio muy aislado, no era de que estaban sueltos, no, era parte de una filosofía que también viene del concepto de la planificación que hace Lucio Costa en Brasil, de la relevancia del espacio, de los espacios abiertos, ¿sí? Eso también se tipifica en la universidad, en el campo nuestro. La colocación de la Administración General de la Universidad de Panamá en la colina es también un concepto del diseño de la antigüedad, ¿sí? En la antigüedad, el poder se manifestaba, se expresaba siempre en las alturas.
Los grandes templos griegos se encontraban siempre en la altura, porque eso decía, ahí reside el poder. Los palacios estaban en las alturas, ahí reside el poder. La Universidad de Panamá fue diseñada con un concepto moderno, muy moderno, de la perspectiva de su arquitectura. Sus edificaciones fueron diseñadas entendiendo el clima del trópico. San Felipe fue un barrio de la burguesía, ¿no? Y la burguesía se fue de ahí, se fue inicialmente hacia Bellavista, la Exposición y Bellavista, que fueron los barrios que ofrecieron un modelo nuevo de vivienda, un tipo nuevo de vivienda que era el chalet. El chalet no existía, nosotros no teníamos eso, nosotros teníamos aquí las casas pareadas tipo San Felipe, completamente adosadas, en manzanas cerradas, o apartamentos. Apartamentos y para los pobres los cuartos de inquilinato. El famoso estilo bellavistino, que es una rareza, eso creo que no existe en ninguna ciudad latinoamericana. Nosotros no lo supimos aquilatar, digamos, ver el valor que tenía, porque nosotros somos muy mezquinos en eso. Es decir, hay que sacarle a la tierra lo que la tierra da, y la tierra da plata por la valorización, entonces tumben todo y hagan una cosa más grande, y esa es la lógica con la que se ha hecho la ciudad. Bueno, San Felipe se fue deteriorando, se abandonó, y entonces se fue tugurizando, y las casas esas que eran casas de apartamentos se convirtieron los cuartos en viviendas, entonces eso se llenó de gente. En los últimos 30 años se ha revalorizado porque adquirió el carácter de objeto único. Además es un sitio de patrimonio mundial de UNESCO. Eso le da otro estatus también. Y lo que se ha hecho es, sacar a la gente que estaba ahí. De hecho, San Felipe llegó a tener 12 o 13 mil personas, y según el censo del año 2010, 12 o 13 mil personas en 1970. Según el censo del año 2010, tenía menos de 3.000. Es un poco la misma cuestión esa de que mira cómo éramos antes, ¿no? Las cosas que teníamos y las cosas que hacíamos. Uno ve claro, son imágenes muy cortas, es una cosa muy breve, simplemente muestra la normal con esa fachada barroca que tiene, es tan llamativa, o el Instituto Nacional en una época en la que esa era una zona muy, muy bonita también, con los pelados que salen con su uniforme. Uno ve como que ahí realmente hay un instituto que está formando gente, que está formando ciudadanía. En ese momento también la educación tenía probablemente más peso en términos de política.
Aló, 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, aló, 1, 2, 3 probando, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, aló, 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. En realidad el comienzo de de la expansión urbana, que empieza en los años 40, ¿no? Empezó realmente con mucha calidad. Había una noción de la intervención en el espacio que tenía un propósito. Todavía, podría decirse que todavía el poder de la propiedad inmobiliaria no se manifestaba en una forma tan arbitraria como ocurriría después. Vemos en el primero, el de los años 50, las rentas de la Caja de Seguro Social, que fueron las primerísimas, ¿no? Esa fue la primera respuesta a la vivienda popular, a la vivienda de inquilinato. Hacer apartamentos modestos, pero de calidad. Las rentas son una maravilla. Incluso hay unas tomas de la renta 5, adentro y afuera, que son sumamente interesantes. Después vino después de la Caja de Seguro Social vino el Banco de Urbanización y Rehabilitación, casi enseguida, también en los años 40. Entonces hizo Betania y Miraflores, que son las que aparecen ahí. Y la barriada de Betania es uno de los mejores ejemplos de vivienda popular que se hizo jamás, con una idea de conjunto urbano, no simplemente de producción de casas. Ahí había un concepto de diseño que venía de Norteamérica, que se llama unidad vecinal, que es un barrio equipado con todo lo necesario para la vida cotidiana, donde hay escuelas y hay espacios de recreo y hay comercio. En Betania hubo incluso un cine, espacios para el culto, para la cultura, en fin, ese tipo de cosas no son muy comunes en los barrios de vivienda popular. La barriada General Remón, ubicada en la Ciudad Radial, es otro de los interesantes complejos urbanísticos que ha efectuado el gobierno revolucionario a través del Instituto de Vivienda y Urbanismo durante el periodo 1970-1971. En efecto, a un costo aproximado de 390.000 balboas y con fondos del segundo programa IBUDIP, se están terminando la construcción de 198 unidades de vivienda unifamiliares y las obras de urbanización complementarias que han sido proyectadas para proporcionarle a este complejo habitacional todo el equipamiento que merecen los programas modernamente urbanizados. Los ejemplos que siguieron, especialmente ya entrados los años 60 y muchísimo más marcado en los años 70, fue simplemente la producción de casas. Incluso había un eslogan en la época que era: el pueblo quiere casas, la revolución responde. Es decir, no era el pueblo quiere ciudad o quiere barrio, o quiere casas. Y eso fue lo que se hizo. Y lamentablemente, y ese es uno de los ejemplos que viene en uno de los documentales también, que empieza en 1970, 70-71, que es del IBU, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, un año antes, 2 años antes de convertirse en Ministerio de Vivienda. El Instituto de Vivienda y Urbanismo aceptó inicialmente la asistencia de Fundavico, institución especializada en la formación de las cooperativas de vivienda sin fines de lucro, para que ayudara en la orientación de las familias que no fuesen favorecidas en los programas de vivienda que construye el IBU. Se persiguió con este experimento organizar a los prestatarios que residían en las distintas barriadas del IBU en cooperativas de vivienda a un sistema de autoadministración por parte de las mismas familias. La actitud asumida por el IBU en este caso fue de proporcionar terreno urbanizado, planos, asesoramiento técnico, en algunos casos movimiento de tierra, que traerían como corolario la construcción de condominios efectuados por la institución. El sistema de cooperativas de vivienda y condominio es opcional. Una vez estudiado un programa en ejecución, el IBU consultará a los solicitantes si desean o no formar parte del mismo. Queda claro, pues, que no es obligatorio para persona alguna
participar en este plan de construcción horizontal que contempla el sistema de condominio. He aquí pues estas imponentes y funcionales moles de concreto construidas por un organismo empeñado en dotar a nuestras clases humildes de todas las comodidades habitacionales que con razón se merece. Este es el complejo de vivienda denominado Santa María, situado en la barriada de Villa Cáceres. Antes de la revelación de eficiencia y modernismo en el campo de la construcción de viviendas económicas, jamás hubiésemos imaginado que realizaríamos transformaciones tan contundentes y prometedoras en nuestro medio. Una gran cantidad de familias que ayer escuchaban la palabra condominio como algo raro e inaudito, se han percatado de que es a través de cierto sistema especial de planificación de vivienda como las grandes mayorías panameñas están logrando realizar viejas aspiraciones que nunca antes les había sido posible a nuestras comunidades. Todavía el IBU hizo barrios, porque por ejemplo uno de los proyectos principales que muestran ahí es el proyecto de Santa María, en la Tumba Muerto. Y Santa María no es solamente un conjunto de casas, ahí hay también, primero que hay casas y apartamentos, esa es una mezcla interesante. No son solo casitas individuales aisladas, también hay apartamentos. Pero muy especialmente también hay un espacio muy grande para una escuela. Entonces, ese tipo de equipamientos le dan a la zona un espacio, un carácter mucho más de barrio. En San Miguelito casi que ya no se hizo eso. Y lo peor que ocurrió después es que los proyectos particulares, los proyectos privados de vivienda, copiaron eso, pero sin nada. Era la casa y la calle a duras penas, a veces ni aceras tenían. Entonces, ahí está como el origen de este proceso de ocupación paulatina del suburbio, ¿no? O de las periferias que se fueron creando a partir de esa época y que tuvieron un impulso muy importante a finales de los años 50 con la aparición de San Miguelito, de las ocupaciones ilegales de tierras en la zona que se llama hoy día Paraíso y Monte Oscuro. Ahí tuvo que intervenir el Instituto de Vivienda y Urbanismo y eso hace parte de uno de los documentales también. El problema de la renovación urbana es un problema que le hemos dado una gran prioridad. De los 29 millones de balboas que el Ministerio piensa invertir en vivienda en el año 74, la gran mayoría de los recursos se han destinado a proyectos de renovación urbana. Porque mientras exista el problema de las áreas deterioradas, persistirá el problema del desalojo, de la demolición de las casas condenadas. La solución no es construir, creemos nosotros en estos momentos, una serie de casitas afuera, porque tenemos el problema del transporte, el problema del alto costo de la vida, teniendo áreas acá en donde se encuentra toda la infraestructura ya construida. Tenemos acueductos, alcantarillado, líneas eléctricas y todo. Y los gastos de urbanización en las afueras, y cada vez más afuera, cada día son más caros. Con la esterilización, por decir así, de un gran globo de terreno que va a ocupar el nuevo aeropuerto de Tocumen, se hace más difícil aún la urbanización de esta clase de tierras yendo ya hacia Chepo, Pacora. El problema de transporte. Pero el problema de la rehabilitación, y el IBU lo dice, el narrador del IBU, que no sé quién es, él mismo prevé, porque me llama la atención eso, que dice, no podemos simplemente dejar que la ciudad se vaya desperdigando, haciendo casas en la periferia, porque eso está muy lejos y el transporte va a ser un problema. Bueno, eso fue lo que pasó. Para licitación pronto saldrá un edificio de apartamentos nuevos que vamos a construir en el área del Fuego de Chorrillo. Son 450 apartamentos. Específicamente, en el área del Patio Pinel, al lado del cementerio de Amador, la construcción
de una cantidad de viviendas similar. En el área de San Pedro, en Juan Díaz, la construcción de 3 multifamiliares, probablemente 5, los planos ya se están acabando. En el área de Barraza, estamos ya terminando los 10 multifamiliares cuya construcción se inició en los tiempos del IVU, que alojarán a 952 familias, que completa parte del programa de erradicación del Marañón. Es muy interesante ver ese fenómeno, porque ahí ya hay una reacción a una iniciativa que tomaron los pobladores y que fueron ocupando suelo, y entonces el Estado reacciona a eso. Ya no es como en Betania, que tomó la iniciativa e hizo eso, sino que ahora es, vamos a apagar el incendio más o menos, y empiezan a hacer casas en San Miguelito y a hacer edificios de apartamentos así en las entradas, pero uno no ve un concepto muy articulado de ciudad ahí, es como una construcción apresurada, más bien que una idea de diseño urbano. Ya no se trata solamente de planear paredes de concreto, cajones habitacionales donde el espíritu del hombre se encierre en catacumbas aislantes. Se están construyendo hogares alegres y limpios, cómodos y confortables, donde se resuelven los problemas y necesidades de la vida moderna. Viviendas en las cuales sus propietarios encuentran un centro de identificación con sus deseos de una vida mejor. Ha sido una gran victoria dotar a la ciudadanía colonense de gran cantidad de funcionales apartamentos que conjuntamente con los otros modelos de viviendas levantados en diferentes áreas coadyuvarán a la realización de la reforma urbana colonense. Pero nuestros grandes arquitectos de esos momentos, pues, consideraron de que la urbanización, que era otro fenómeno que se estaba dando en Estados Unidos, la suburbanización, es decir, construyendo fuera de la estructura urbana, se repitió en Panamá. Pero no repetimos los modelos correctos que ellos tenían en la planificación. Porque cuando tú construías fuera de la ciudad, tú tenías que equipar no solamente la perspectiva de la vivienda y sus elementos complementarios, sino también la perspectiva del trabajo y del transporte. La Chorrera, pintoresco y atractivo distrito, otrora lugar de visita dominical y esporádica, es hoy, gracias a las nuevas urbanizaciones que en ellas se efectúan y a las consideraciones anteriormente expuestas, una especie de gran cordón umbilical de nuestra ciudad hacia la cual viajan diariamente y a la vez residen una gran cantidad de panameños que trabajan en distintos lugares. Que aquí se copió de una manera fragmentada. Tratamos de emular, solamente copiamos la vivienda y copiamos ciertos espacios recreativos que lo que hacemos es que ese espacio recreativo lo colocamos en el lugar que tiene menos valor comercial. La capacidad profesional del panameño en la construcción de este tipo de vivienda, sus interiores y exteriores debidamente terminados, lo acabado de la mano de obra y la honestidad profesional con que se han elaborado, han causado una gran impresión a las familias que han tenido la oportunidad de convertirse en propietarios de su vivienda. Calles, acueductos, simétricas veredas complementan estas edificaciones que hacen de Los Milagros una de las realizaciones urbanísticas más completas efectuadas por el Instituto de Vivienda y Urbanismo. Hace algunos años atrás, complejos habitacionales como el que admiramos en estas vistas solo eran concebidos en la imaginación del hombre de bajos recursos económicos. Ya pasaron los tiempos en los cuales la vivienda popular se erigía en una forma improvisada e inconsulta. Ahora, gracias a la planificación racional y técnica, las actividades constructivas de este tipo de viviendas se proyectan en todos los ámbitos del país con un gran sentido de eficiencia y prioridad, independientemente de lo apartado y distante que éstas se encuentren de la urbe citadina. Es la activa respuesta que el IVU da al problema habitacional de Panamá. Más y mejores viviendas, completas
modernas urbanizaciones que eliminen la construcción de casas brujas e invasiones arbitrarias y que permitan construir otros complejos urbanísticos que, como la primavera, actúan cual termómetro indicador de mejores oportunidades para los que necesitan del apoyo gubernamental para la adquisición de una vivienda económica. En esta forma, filmando vivienda y demostrando progreso en el ámbito nacional, el gobierno central, a través del Instituto de Vivienda y Urbanismo, ha presentado un documental que muestra en forma elocuente la magnífica labor realizada durante el periodo 1970-71 por esta progresiva institución del Estado. ¿Qué es una vivienda digna? Una vivienda digna no es darle al hombre 4 paredes. Eso no lo dignifica. Lo dignifica cuando tú le proveas al hombre un espacio, ¿sí?, donde el hombre pueda sentirse confortable y pueda sentirse parte de una solución de sus problemas. Es una vivienda digna. A uno se le olvida, porque eso hay que repetirlo continuamente, que el urbanismo es una emanación de la salubridad. Se trata de construir un ambiente sano en primer lugar. Entonces, para eso hay que establecer unas normas, y esas se vuelven las normas urbanas. Entonces, como normas urbanas pierden el origen, se olvida que eso era para poder garantizar un ambiente sano. Distancias, elevaciones, materiales, orientación incluso. Lo que queremos en general son ciudades gentrificadas. Sacar a la gente de ahí, llevarla a otro lugar y convertirlo en otro espacio, cuando realmente quien le da la calidad de vida es el residente. Y cuando nosotros vemos la situación de hoy, de desigualdad que tiene Panamá y
y esa letanía que se repite continuamente, que Panamá es uno de los países más desiguales de América Latina, eso viene de ahí. Eso viene de que la tierra la controló un grupo oligárquico, chiquito, como decía Hernán Porras, los blancos capitalinos. Alfredo Figueroa, la oligarquía urbana o el patriciado urbano, él es más elegante. Pero ese es el grupo y fueron los que determinaron un poco para dónde iba y cuándo y cómo iba la ciudad, y eso es lo que tenemos ahora. El problema que hay es que el gobierno central no puede ver todo, yo lo entiendo, pero por no haber lo que se llama una gobernabilidad, una gestión pública de capacitar a las autoridades municipales, porque eso debería ser la función del Ministerio de Cultura ahora, es de capacitar, de formar los recursos humanos a las diferentes instancias públicas, en este caso a los municipios, de darles herramientas, conocimiento de cómo recuperar, valorizar, protegerse en función del valor social y del valor económico. Porque yo no creo en la protección por la protección. No, yo creo en la protección como un valor agregado. Es decir, que sirva no solamente para el hábitat del individuo, pero que también sirva para generar economía urbana. Que eso ayuda realmente al desarrollo de esa ciudad que está ahí.